Él quiso tener esa relación con nosotros, pero yo me cerré y yo no le daba acceso. Yo no le contaba las cosas, yo todo lo hacía escondido. Como que yo nunca me sentaba a abrirme con él de una relación que yo iba a tener, nada. Como que siempre era todo muy superficial, porque es como que ya me cerré hacia él y no acepté su paternidad. Sé que hay personas que tal vez ni siquiera tienen qué paternidad aceptar, porque sus padres ni siquiera quieren comunicar con ellos. Hay personas que también ya sus padres los abandonaron y han sido tan lastimadas o lastimados que es como que ya aunque mi papá se aparezca, yo no le quiero hablar. Yo no me quiero abrir con él, porque ¿dónde tú estuviste por tantos años de mi vida? ¿Dónde estuviste? Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 7 de Jesus Loves Me Podcast. El día de hoy tenemos una nueva invitada. Vamos a hablar sobre un tema que muchas personas, pero muchas personas necesitan. 1, 2, 3, y sé que les va a encantar este tema. Sé que les va a ser de bendición a muchos de ustedes. Esta muchacha, la invitada de hoy, es una chica que conozco hace muchísimos años. Ella va a mi iglesia y bueno, la conozco hace muchísimos años. Creo que ha sido de mucha bendición a la iglesia también, de mucho aporte a muchas personas. Su historia me impactó, la escuché hace, unos 2 meses más o menos, fue que la escuché su historia por primera vez y sinceramente me impactó muchísimo y dije, tengo que traerla al podcast, ¿ok? Le dije a Andy, oye Andy, tenemos que traerla al podcast y bueno, acá está con nosotros Meralis. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Meralis Bermúdez. Estoy, como dijo Daniel, estoy muy agradecida de estar acá. Lo conozco hace muchos años y muy agradecida con poder ser de bendición a las personas que me rodean y primeramente de poder glorificar a Dios. Genial, Meralis. Meralis, ¿qué podemos esperar de este podcast el día de hoy? ¿Qué podemos esperar de tu historia? Wow. Espero que muchas personas puedan sentirse identificados, que puedan ver cómo tal vez en mi historia Dios te encontró de alguna manera similar y si aún estás en el proceso, si aún estás pasando por las cosas que tal vez yo voy a comentar, que sepas que Dios te está rescatando, que Dios está extendiendo su mano y que no es casualidad que hayas escuchado este testimonio, sino que Dios lo trajo en el momento preciso para poder ser esa luz en tu camino. Así es. Amén. Andy, Wow. No sé si quieres comenzar con... Merali, sí, nosotros te conocemos un poquito mejor, pero sí. para el oyente... Me resulta... Y ella está un poquito nerviosa. Yo puedo notarla que ella está un poquito nerviosa. Claro. Está un poquito tensa. O sea, relájate, ¿ok? Este es un espacio para que te relajes, para que hables con naturalidad. Como mismo llevamos 2 horas hablando aquí mientras preparábamos. O sea, que podamos hablar y que podamos conversar y que se sienta... Que todo lo que digas sea natural. O sea, no tengas pena, no tengas miedo y al final, todo lo que digas, o sea, vas a ver que al final cuando tú veas el video de nuevo vas a decir, mira esto yo ni pensé en decirlo y el Espíritu Santo fue el que me inspiró a decirlo. Así es. Porque así nos ha pasado a todos. Nos ha pasado en todos los episodios. Así que no te preocupes. Tú quédate tranquila. Y bueno, no sé si vas a decir algo que te No, lo que iba a decir era que nosotros te conocemos un poco mejor, pero los oyentes, ¿sabes? No te conocen tanto. Y entonces estaba pensando si nos podías hacer un breve resumen de cómo fue tu infancia, de cómo fuiste criada, esa etapa de tu niñez, si nos las puedes comentar un poquito más para el oyente y para también para nosotros, porque de cierta forma no conocemos tanto a tan grande escala, ¿sabes lo que te digo? Bueno, yo voy a empezar con una pregunta más directa. ¿De dónde eres? Soy de Cuba. Yo tenía esa duda. Yo pensé que tú habías nacido aquí. No. Yo pensé que tú eras brasilera. Quisiera, no. Nací en Cuba. Llegué acá recién cumpliendo los 4 años a este país con mis padres y con mi hermana. Entonces, nada, llegamos acá. Mis padres siempre iban a la iglesia. Mi mamá tuvo un encuentro con Dios. Mi papá la acompañaba. Y entonces, como que crecí yendo a la iglesia. De una manera, obviamente no deshonrando, yo amo mucho a mis padres y sé que ellos hicieron mucho y más de lo que se podía esperar de ellos,
pero tal vez no estaba en un ambiente en mi casa que era muy cristiano. Pues como que existía, que me imagino que muchas personas pasan por eso, como que Claro. vas a la iglesia y tienes como esa expectativa, pero entonces tal vez en tu casa no ves como todo lo que aprendes en la iglesia. Porque en realidad ir a la iglesia no significa que seas, o sea, un cristiano como lo dice la Biblia que debe uno serlo, ¿no? Exactamente, eso nada, como que tenía, por así decirlo, esas dos... Como que vivías dos mundos. Es decir, de alguna manera, como que no veía la plenitud de tal vez lo que yo escuchaba o veía en la iglesia y mayormente la familia a las cuales yo me podía comparar, ¿me entiendes? Como que uno se compara a las personas que están en la iglesia. Yo no veía como eso a plenitud en el caso de mi casa, de mi familia. Y entonces creciendo... Guys, no lo pudieran creer, tal vez mi cara no lo parece, pero yo era bien conflictiva y yo me metía en muchos problemas. Y yo creo que todo venía de la raíz de que, bueno, yo era como mejor amiguita de la hija del pastor, o sea, yo me comparaba mucho a ella y yo era súper rebelde y súper desobediente, como que yo quería portarme bien, pero yo no podía, yo no sé por qué, como que nunca me portaba bien ni en mi casa, ni en la escuela, en ningún lugar. Y eso fue loco porque era como que dentro de mí ya existía esa lucha a tan temprana edad. Yo me recuerdo que yo veía a la hija del pastor y yo decía, oh my God, pero yo quiero ser como ella, yo quiero ser obediente. Yo veía que ella era obediente. Y yo, un día en una escuelita dominical, yo le tiré un lápiz porque me puse brava. Y es como que yo veía eso en mí y yo decía, pero ¿por qué hay esa lucha? Como que esa misma lucha que la Biblia dice, como que entre la carne y el espíritu. Ya yo la estaba viendo desde una cosita así, tan pequeña, que a veces uno ve a los niños y dice, ay no, pero ellos son tan inocentes. Ya hay una lucha por dentro. Y yo tenía como esa lucha interna. So, yo trataba de portarme bien, pero yo, por más que como que me esforzaba por portarme bien, yo sentía que no lo lograba. Entonces, ya creciendo, cuando empecé en la escuela, el deseo de ser aceptada, el deseo de como que ser respetada, de ser notada, hizo crecer toda esa desobediencia, porque antes de eso era como que yo vivía en parte como en una burbuja, como que todo era las personas cristianas a mi alrededor y yo no sabía que como que la gente no creía en Dios. Yo pensaba que era como algo inculcado, algo que me inculcaron, que era como que ya, eso es ley, Dios existe y ya. Cuando yo entro a la escuela en elementary, yo me doy cuenta que hay personas que no creen en Dios, que así en tu cara te dicen, se ríen. Y yo venía como de un ambiente donde, aunque tal vez no se practicaba la palabra a su plenitud, como que yo pensaba que todos pensábamos que Dios existía. Sí. Y como que me tocó lidiar con personas que dijeran como que se rieran, like, no, Dios no existe. So, dentro de mí, yo digo que cuando los niños están en la escuela, como que whatever gets called out in them, whatever they see is like what gets called out. So, en otras palabras, es como que la desobediencia es algo que se glorifica en las escuelas públicas. En mi caso, en la escuela que yo fui, la desobediencia es lo que se glorifica. La desobediencia, como la rebeldía en general. Para ser respetado tienes que meterte en yo no sé cuántos problemas. Cuando te metes en problemas, la gente te presta atención. Cuando te pones bravo, como que la gente te mira. Y es como que a esa temprana edad yo lo que quería era ser aceptada. So, nada, como que esa semilla de desobediencia con la que ya yo venía luchando cogió mucha más fuerza. Déjame preguntarte, en ese momento cuando llegas a elementary school, middle school, en la escuela eras rebelde, obviamente, pero en la casa, ¿cómo te comportabas? ¿En la casa eras un poquito más tranquila o seguías siendo igual? Tal vez un tincito más tranquila, porque era como que no tenía que hacer esa apariencia, pero todavía no era en mi casa como que esa muchacha súper obediente. Para nada. Wow. Como que probaba mucha fuerza. Déjame hacerte otra pregunta. Porque la gran mayoría de las veces el hecho de tratar de encajar y el hecho de tratar de llamar la atención de los demás viene por una raíz de rechazo. ¿Existió en tu niñez algo donde te sentiste rechazada, o en el mismo elementary school donde sentiste rechazo por primera vez? Yeah, I mean, creciendo, como que yo pienso que en elementary yo no estaba tan apercibida, por ejemplo, de
del matrimonio de mis padres, de cosas como más familiares. Como que mi mundo era la escuela porque ahí estaba la mayoría de las horas de día. Pero sí me recuerdo como un momento donde básicamente estábamos como en un grupo, todos los de ese grado, creo que tal vez era primero o segundo grado, algo así, bien pequeño. Y nada, como que dijeron, ¿quiénes son amigos de tal muchacha? Yo me recuerdo que como que todos levantaron la mano. Y entonces dijeron, pero ¿y quién es amigo de Meralis? Y una sola muchacha como que levantó la mano. Y entonces todo el mundo se quedó así como que, ¿what? Como que, no, fue un momento raro porque todos éramos amigos, como fue algo súper raro. Y yo me recuerdo que la muchacha dijo, no, es que yo estaba bailando una canción y por eso levanté mi mano. Y yo me recuerdo que yo me sentí tan humillada en ese momento, porque era como que desde ahí, como el enemigo queriendo marcar como que no eres parte. Y como que eso fue haciendo que todo creciera, como que, ok, espera, yo quiero ser esa muchacha que todo el mundo levanta su mano, que es su amiga. Yo no quiero ser como que el outcast, la persona que básicamente nadie quiere ser su amiga. Y nada, como que yo pienso que había una raíz más profunda, pero eso fue como el tallo que fue saliendo de problemas relacionales. Que todo, la raíz en verdad es en el hogar, es en la casa, es en el matrimonio de tus padres. Pero como que todo ahí como que fue dando. Entonces ya cuando el tiempo fue pasando, yo me di cuenta tal vez de cosas con mis padres que lo último que yo quiero es deshonrar, pero abro mi historia y soy transparente para que otras personas como que puedan recibir o sentirse identificados, porque es algo que tal vez no hablamos porque nos da vergüenza. Cuando tú eres niño y como que tus padres no tienen el matrimonio que tú esperas, el matrimonio que tú ves alrededor, a ti eso te da pena. Como que tú piensas, es mi culpa. Y yo conté en un evento que tuvimos en nuestra iglesia de algo que yo me recuerde. Yo estaba dibujando a mis padres, como que dibujando a todo el mundo de la familia. Y mis padres estaban teniendo como problemas. Yo estaba como que muy desapercibida de muchas cosas porque era una niña. Pero yo me recuerdo que por alguna razón mi papá me llamó. En ese momento yo tenía un teléfono, no sé. Y estábamos como que esperando a que llegara a la casa. Y él habló conmigo y él me dijo como que, mira, yo no voy a regresar a la casa porque ya yo no puedo continuar la relación que yo tengo con tu mamá. Y yo me recuerdo que para mí eso fue como que se me cayó el cielo, se me cayó el mundo. Porque yo no había estado tan apercibida de nada dentro de mis padres. Yo no vivía a 100% con esa inseguridad. Como que tal vez notaba unas cuantas cosas, pero uno como niño, al fin, ese es nuestro enfoque. Ahora, ese fue el momento donde es como que todo se me vino abajo. Y yo me recuerdo que yo pensé, oh my God, no soy suficiente. Como que, y le pasa a muchas personas. Como que la culpa era tuya. Sí, como que si hubiese sido suficiente, mi papá no quisiera dejar a mi mamá en este momento. Y algo que como que pensé en ese momento es, si mi papá, que hasta ahora es el hombre más importante de mi vida, es capaz de irse de mi lado, ¿qué quedará para los demás? Porque es como cuando eres pequeño, como tus padres son todo para ti y en específico el papá para una niña es muy importante. Sí. Es como que wow, es tu mundo, like, lo amo tanto, me hace sentirme segura, me hace sentirme protegida y amada. Y el vivir ese momento, yo me recuerdo que yo empecé a llorar y era como que yo no lo dibujé o lo borré o algo de dibujo que yo tenía en ese momento. Pero algo se marcó en mi vida de ahí en adelante y es que yo me cerré mucho. Y yo a veces digo que como que abracé la orfandad. Abracé como que el no sentirme conectado a mi familia porque es como que, wow, mi papá me puede fallar, mi familia me puede fallar. Y ni hablar de la culpabilidad que yo sentía hacia mi mamá después de eso. Wow. Como que antes tal vez yo veía a mi mamá como que, oh my God, la amo, qué mujer, yo quiero ser como ella. Pero de ahí en adelante era como que, tú eres la última persona a la cual yo me quisiera parecer. Porque por tu culpa, como que tal vez yo no tenga a mi papá. ¿Ve? Y es como que todo se fue como... se fue torciendo dentro de mí. So, es como que al no tener una figura materna a la cual mirar y decir, wow, yo quiero ser como ella, o
o observarla y ver lo bonito. Ahora era como que todo se volvió oscuro. Ahora yo veía todos los defectos de mis padres, de mi mamá, a mi alrededor. Y es como que en mi mente, a la conclusión a la cual yo llegué, que obviamente fue el diablo susurrándome en el oído, era como que no eres suficiente para ser amada. Y como que ese era el veredicto final. No eres suficiente para ser amada. Porque si tus padres, o sea, quienes te dieron a luz, quienes te tienen que amar más que todo el mundo incondicionalmente, te están poniendo condiciones, es porque no eres suficiente. Y yo crecí creyéndome esa mentira por tanto tiempo. Y algo súper importante que también quisiera mencionar, y yo sé que muchas muchachas se encuentran en esta posición, es que yo vi de ahí en adelante, porque fue un matrimonio disfuncional, yo vi de ahí en adelante el efecto que puede tener un hombre negativamente en una mujer. Y yo dije, wow. Y por mucho tiempo yo veía a los hombres como que eran monstruos. Por un hombre, o sea, por mi papá, mi mamá es tan infeliz. Es como que todos los hombres son así. ¿Ve? Y lo encasillamos a la experiencia que tuvimos con nuestro padre. Tal vez eres una muchacha que tu papá se fue de la casa, que tu papá dejó a tu mamá y tú por mucho tiempo te has culpado. Y al veredicto final al cual has llegado es, si un hombre arruinó tanto la vida de mi mamá y la mía, yo no puedo confiar en ningún hombre. Todos los hombres que vengan van a ser iguales, todos me van a lastimar, ninguno sirve. Yo te quiero decir que hay un hombre que cambió toda la historia y es Jesús. Y Él quiere cambiar tu historia también. Él no quiere que tú veas las cosas como las has visto hasta ahora, sino que cambie esa perspectiva. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Porque yo crecí, y mira el efecto que eso tuvo en mí. Creciendo, yo tuve muchos problemas relacionales. O sea, yo me refugié en el amor de los hombres. Porque es como que, ok, si logro tener un hombre al cual yo puedo controlar, que no me va a arruinar la vida, que no me va a herir, entonces como que por fin voy a poder sobrevivir a esto. Porque se sentía como inescapable. Se sentía, y yo sé que hay muchas muchachas que se sienten así, tuvieron un mal padre, un padrastro o algo, y se siente como que un hombre te machaque o que un hombre acabe con tu vida, se siente inescapable. Nunca ves los hombres iguales, lo ves como, you see them as a threat, lo ves como, ¿cómo se dice? Como una amenaza. Una amenaza. Lo ves como una amenaza completamente. Creciendo me refugié mucho, estuve con muchos hombres. Yo me veo como la mujer samaritana que estaba buscando saciar su sed en cualquier otro lugar. Oh. En cualquier otro lugar yo busqué ese amor en las drogas, en la aceptación. Esa vida de pecado fue creciendo demasiado. Y yo sé que la raíz fue la falta de paternidad. Entonces, creciendo, para los que no saben, mi papá nunca se fue. Hasta el sol de hoy todavía están juntos. Pero eso marcó algo en mí. Volvieron. Es que nunca dejaron de estar, sinceramente. Fue algo loco. Mi papá me dijo eso. Wow. Para que tú veas el efecto. Un plot twist. Wow. Para que tú veas que el diablo no necesita llevar el trabajo completo en lo físico, si ya lo lleva a completarse en el mundo espiritual. Es un juego mental. Es un juego mental. Mi papá nunca se fue. Pero tal vez dentro de mí, en mi interior, era como si él se hubiese ido, como si fuera un fantasma de ahí en adelante, porque mi papá trabajaba mucho. Él no iba a los eventos que yo quería que fuera, como cosas como una danza que hice en la escuela, o sea, en public school. Él nunca iba, como que no tenía tiempo para nosotros porque trabajaba mucho. Literalmente se despertaba tipo 2, 4 de la mañana. Llegaba por la tarde, cuando llegaba se sentaba en el sofá y se acostaba a dormir. Pero tus padres se separaron. Nunca ¿Por un tiempo? Nunca se llegaron a separar. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea, no, sin entrar en detalle, pero en sí lo que causó que tú pensaras que él se fue, ¿qué fue? O sea, una frase que él te dijo. Sí, él te dijo que se iba. Él me dijo por teléfono como que que él no iba a regresar a la casa porque él no podía continuar el matrimonio y el hogar con mi mamá. Pero fue por un tiempo nada más y volvieron. Es que no, él
se apareció esa noche. Él nunca se fue. Wow. Nunca se fue. Pero eso repercutió en toda tu vida. En toda mi vida. Wow. Porque, dice la palabra que a double-minded person is unstable in all his ways. Exactamente. Fíjate esa palabra de tu padre, fíjate el efecto que trae a través de una vida. Wow. Y es muy importante también para los padres, porque a veces como padre... Un padre no puede ser double-minded, no puedes ser una persona de doble ánimo. Y que tú sí seas así, que tú no seas no, porque... Exacto. Wow. Pero no es por culpar a su padre. Aquí la mayoría de nosotros somos usados por Satanás para herir a otros. O sea, para herirte a ti, a nuestros amigos, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestra persona cercana. Muchas veces en lo que menos tú te imaginas somos usados con una palabra áspera, una palabra mal, o una frase a veces que sacamos de contexto, o por ejemplo una discusión en la que mi esposa y yo tengamos y que yo le diga tú siempre haces esto, y no, o sea, usar la palabra siempre cuando es en un determinado momento que ella tomó una acción. Y nosotros somos manipulados constantemente por Satanás cuando no tenemos el Espíritu Santo activo dentro de nosotros. Porque sí, siempre tenemos, desde que aceptamos a Cristo tenemos el Espíritu Santo, pero cuando lo tenemos activo, cuando activamente nos acercamos y buscamos la presencia de Dios, es que esas manipulaciones de Satanás las reconocemos al momento y podemos verlo. Y yo lo he visto en mi matrimonio. Wow. Yo eso lo he visto en mi matrimonio. He visto cuando momentos en los que he visto que ha sido Satanás obrando detrás de una palabra que me dice mi esposa sin intención de herirme, o de una palabra que yo digo incluso sin intención de herirla, pero veo cómo repercute en ella, o como esa palabra de ella repercute en mí. Y créeme, o sea, recientemente me han pasado cosas así en las que yo me senté después con mi esposa y le dije, mira, nosotros desde que estamos haciendo el podcast, cada capítulo que pasa es un ataque diferente. Cada capítulo que pasa. ¿Tú sabes cuántas almas le estamos arrebatando a Satanás con esto que estamos haciendo? O sea, miles y miles y millones, porque te digo millones, porque tenemos millones de visualizaciones. Entonces, Satanás está desesperado. Así es. Desesperado, literalmente. Y entonces repercute en mi matrimonio. Me ha pasado recientemente que mi esposa me dice esto, me dice algo, por ejemplo, me critica algo, me dice algo, y es una injusticia, y de pronto lo veo como que digo, esto no es justo, esto no es... Pero cuando uno está cerca de Dios, uno logra ver los espíritus que obran y manipulan la mente de incluso los hijos de Dios. Y la última vez que pasó algo así, logré ver y dije, me senté con ella y le dije, mira, mi amor, déjame explicarte una cosa. Esto es Satanás literalmente tratando de manipular esta situación en nuestro matrimonio. Este es Satanás literalmente usando tus palabras para herir nuestra relación. Y quiero que tú tengas clara que estas son cosas que pasan y van a seguir pasando. Y hablamos y lo resolvimos. Y ella me dijo, es verdad, mira, te creo, tú sabes, es verdad. Creo que pueden pasar cosas así. Y por supuesto que pasan. Tu papá no es que sea una mala persona. Y vuelvo y digo, no es por culpar a nadie aquí. Tu papá no creo que sea una mala persona, pero fue usado por Satanás en esa noche. En la que te llamó, ese día, que te llamó y te dijo, no creo que voy a volver a la casa, y esa noche se apareció. Pero repercutió. Él logró lo que quería. Exacto. Y a veces como que Satanás no tiene que llevar la obra a cabo si la lleva a cabo en tu mente, en el espíritu. Y como que a veces subestimamos eso. Como que pensamos que tiene que pasar la acción, que tiene que llevarse a cabo, pero con que ese pensamiento se haya sembrado como una duda en tu mente, como una inseguridad, ya es suficiente para Satanás hacer todo lo demás que quería. Exactamente. Te digo, yo amo a mis padres con locura. Los amo, y mientras más he crecido, más me he dado cuenta que mejores padres no pudieron ser. Que incluso lo que basado en su niñez y en todas las cosas que ellos tuvieron que pasar en su historia, yo veo que ellos sobrepasaron
la expectativa de lo que deberían de haber hecho. Porque mi papá nunca conoció a su papá de verdad. Él conoció a su padrastro le daba mucho golpe. Y es como que mi papá podía haber sido, se pudo haber ido esa noche, pero él escogió quedarse con nosotros. Exacto. Tal vez no es la persona que más emoción expresa o que más se abre porque no sabe cómo hacerlo, pero él decidió quedarse. Él lo decidió. Pero ahora, cuando ya Satanás te convence de una mentira, él no necesita más nada. Y ya en esa noche yo me creí la mentira. No soy suficiente. Si las personas que más me están supuestas a amar no me aman lo suficiente, o sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? So, crecí en esa perspectiva, como desconfiada, cerrada. Mi papá, sí, como les dije, estaba ahí físicamente. Incluso hubieron muchos años que él intentó estar emocionalmente. Y ya yo lo había cerrado. Wow. Incluso mi hermana como que tiene más... ¿Tú tienes hermanos? Sí, yo tengo 2 hermanas. Wow. Pero con una de ellas fue con que me crié. Y ella tiene mucho más lazo y más conexión con mi papá. Pero porque él siempre como que, pasados los años, cuando fuimos creciendo, él quiso tener esa relación con nosotros. Pero yo me cerré y yo no le daba acceso. Yo no le contaba las cosas, yo todo lo hacía escondido. Como que yo nunca me sentaba a abrirme con él de una relación que yo iba a tener, nada. Como que siempre era todo muy superficial, porque es como que ya me cerré hacia él y no acepté su paternidad. Sé que hay personas que tal vez ni siquiera tienen qué paternidad aceptar, porque sus padres ni siquiera quieren comunicar con ellos. Hay personas que también ya sus padres los abandonaron y han sido tan lastimadas o lastimados que es como que ya aunque mi papá se aparezca, yo no le quiero hablar. Yo no me quiero abrir con él, porque ¿dónde tú estuviste por tantos años de mi vida? ¿Dónde estuviste? O sea, tal vez te buscaste otra mujer, te importó más tu propia vida y nunca te ocupaste de mí, nunca estuviste ahí para mí. Eso es como que ya, nos cerramos. Y eso nos afecta mucho. Nos afecta mucho porque si hay algo que es saludable para nosotros, es tener una paternidad saludable. Es saber que somos amados por nuestro Padre y a la hora de conocer a Cristo nos afecta. Nos afecta porque no podemos ver a Dios como que en plenitud por quien Él es. Porque cuando nos dicen, Dios es tu Padre, tú dices, ay no, que sea mi Salvador, que sea mi Señor, pero que no sea mi Padre. Porque hello, mira cómo fue mi Padre. Mira cómo fue. Y te digo, yo crecí y ellos no se enteraron de muchas de las cosas que sucedieron en mi vida. Incluso hace poco, por una entrevista que Dios me permitió contar mi testimonio, fue que mi mamá se enteró que yo hice muchas cosas. Wow. Pero, ves, como que nunca me abrí en ese aspecto. Ahora, pasados los años, que fue como cerca del tiempo donde Dios empezó a trabajar en mi corazón, yo pensaba que Dios era como Santa Claus, como que Él ve todo lo que tú haces y Él quiere que tú te portes bien. Esa era mi perspectiva de Dios hasta ese momento. Entonces, yo veo una liberación de alguien muy cercana a mí siendo liberada. Eso parecía una película de terror. Y yo me recuerdo que yo me asusté tanto porque yo entendí que habían demonios. Y nada, yo me asusté. Incluso esa persona que estaba poseída, en uno de esos momentos le dijo en el oído, no sé si fue a mi mamá o al pastor que estaba intentando como orar por ella, sácame a Alice del cuarto que la voy a matar. What? Y yo no conocía nada de nada. Yo me recuerdo que era una persona íntima, cercana a mí, muy cercana. Y yo me quedé como que con tremendo miedo. Eso me dio mucho miedo. Y fue lo que Dios utilizó para yo darme cuenta que Dios era real, que los demonios son reales. Y yo me recuerdo que yo me escondí en el baño de esa iglesia y vino la pastora de esa iglesia y como que me intentó hacer la oración de fe. Yo tenía mucho miedo porque yo vivía con esa persona. Eso era como que yo no quería dormir con esa persona. Yo quise dormir en otro cuarto porque me daba miedo. Y todo fue progresando. Yo sentí ese llamado de Dios en mi corazón desde ese día. Pero yo no quería dejar el sexo fuera del matrimonio, porque no estaba casada, obviamente. Yo no quería dejar el sexo, yo no quería dejar la droga,
y yo no quería dejar la música mundana. Esas eran como mis 3 cosas que yo decía, yo no puedo dejar eso. Y bueno, obviamente salir y todas esas cosas. Yo decía, yo no quiero dejar eso. Y entonces tuve esa lucha con Dios por muchos meses. Me recuerdo que como que empecé a percibir las cosas espiritualmente. Yo estaba en una fogata y estábamos como fumando marihuana y ya yo conocía de Cristo. Y yo me recuerdo que eran personas que yo como que había acabado de conocer, era en otro estado, pero no eran personas que me trataban mal, eran personas super cool. Cuando yo fumé, yo sentí tanto temor dentro de mí que yo pensaba que un muchacho en específico, que él como que yo percibía que él me estaba mirando con maldad y que él me quería matar. Como que era una cosa rara porque yo decía, este hombre es capaz de matarme ahora mismo. Y era porque yo estaba percibiendo los demonios que habitaban en ese muchacho. Wow. Y eso fue conociendo como que... el don de discernimiento. No teniendo una super experiencia, porque aún no había tenido un encuentro con Dios, pero ya como que fui abierta al mundo espiritual y literalmente yo podía percibir esas cosas. Y yo, como que todo estaba super nice, un amigo. En cuanto yo fumé, yo decía, este hombre, hay suficiente maldad o demonios en este hombre que me pudiera matar ahora mismo. Y yo sentía cosas raras. Ya después de eso yo no fui la misma. Yo iba a los parties, yo fumaba, yo tomaba, yo hacía de todo, pero ya era como que ya yo no me sentía bien. Ya yo sentía esa convicción de pecado. Ya yo sentía que como que no era mi mundo, pero a la misma vez como las ataduras o lo que yo sentía que me estaba jalando el mundo era demasiado fuerte y yo no había tomado una decisión tan profunda por Cristo. Entonces, nada, yo estaba en una relación y fue una cosa loca porque yo entonces tengo una experiencia con el Espíritu Santo. Yo sentía que en ese día, yo no sé por qué me vino a mi mente un pensamiento de hoy Dios te va a hablar. Y la única persona que yo conocía que era cristiana era una muchacha. Y yo estaba en otro estado, yo ni siquiera estaba en el mismo estado que esa muchacha, pero yo pensé en eso, Dios te va a hablar. Pasó como un argumento ahí que yo tuve con mi expareja y yo me fui para mi casa en ese estado a dormir. Y cuando yo me voy, como yo me había hartado, yo dije, bueno, voy a ir y voy a dormir. En ese mismo momento me llama esa persona, esa muchacha. Y yo me recuerdo que ella empieza a hablar conmigo. Y yo estoy en otro estado, no estoy viviendo con mis padres. Imagínate, mi vida de pecado era súper, súper buena. Tenía la relación que yo quería, tenía todo lo que yo quería. Y estaba viviendo mi vida de pecado súper cool, todo lo que yo quería. Y ella, en cambio, había aceptado a Cristo. Y entonces ella estaba en su casa trancada leyendo la Biblia y yendo a la iglesia. Porque ella había terminado high school. Y yo me recuerdo que cuando nos llamamos éramos de confianza, pero ella ya se había convertido hace un mes antes. Y yo le dije, mira, porque estoy haciendo esto, y yo fui a este party, y hice esto, y hice lo otro, y yo contándole toda mi vida de pecado. Y ella con tanta sabiduría como que ahí escuchándome. Y yo me recuerdo que ella me miró y ella me dijo, Meralis, ¿tú te has dado cuenta que tú estás viviendo todo lo que tú has querido vivir? O sea, mundanamente tú lo tienes todo. Y mi vida es tan aburrida, pero yo estoy más llena de lo que tú estás. Tú lo tienes todo, pero yo lo puedo ver que tú estás completamente vacía. ¿Hasta cuándo? Oh my God, es que fueron palabras del Espíritu Santo que confrontaron mi espíritu, no eran palabras humanas. Ella me dijo, ¿hasta cuándo tú vas a seguir pretendiendo llenar ese vacío con cosas que no te pueden llenar? Tú sabes que Dios es el único que te puede llenar. Wow. Después de eso yo no me recuerdo nada de lo que ella me dijo porque yo empecé a llorar tanto que entró mi hermana con la que yo estaba viviendo, entró al cuarto y me dijo, ¿tú estás bien? Yo estaba llorando que yo no podía parar de llorar. Y a ti que estás viendo este podcast, el Espíritu Santo hoy te está diciendo, ¿hasta cuándo vas a pretender? ¿Hasta cuándo vas a ir fiesta tras fiesta? ¿Hasta cuándo te vas a acostar con muchacho tras muchacho, muchacha tras muchacha? ¿Hasta cuándo te vas a fumar blunt after blunt, extendo after extendo? ¿Hasta cuándo vas a pegarte una botella y reír y fingir? ¿Hasta cuándo vas a fingir? Tú sabes que ese vacío que tú sientes cuando tu cabeza toca la almohada es porque tú no tienes a Dios, es porque Dios te ha estado llamando, es porque Dios hasta ha traído personas así de la nada en la calle que te hablan de Dios. Él te está enseñando este podcast día tras día. ¿Hasta cuándo no te vas a dar cuenta de que Dios está detrás de ti? Y que Dios quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón, porque más nadie lo va a poder llenar. Tu pareja no lo va a poder llenar. Tus padres no lo va a poder llenar.
tu trabajo no lo va a poder llenar. Esa satisfacción que tú sientes que vas a tener al ejercer tu carrera o al emprender tu negocio, nada te va a llenar. Nada. Es solamente Dios. Y te repito lo que el Espíritu Santo me dijo aquel día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te vas a dar cuenta que Dios es el único que te puede saciar y que te puede llenar? Y sinceramente, después de ese día yo no fui la misma. El Espíritu Santo entró dentro de mí. Oh. Yo me recuerdo que lo que muchas personas me decían, vístete así, vístete de diferentes maneras. Ese día yo me levanté, porque eso fue a mitad de un día. Yo me levanté y yo me vestí diferente. Era como que las cosas no me afectaban. Yo me recuerdo que yo caminando, my phone cracked completely. Y yo llego a la casa de mi pareja y él contándome de más días que tuvo. Y yo me recuerdo que yo le dije, después que él se desahogó, yo le dije, mi teléfono, it's like completely cracked. Y yo tengo paz porque esas cosas no importan. Yo me recuerdo que me dijo, oh my God, your phone cracked, como que era algo importante. Y me dijo, pero ¿cómo tú estás así tan normal? Y yo le dije, nada de eso importa. Era como que yo tenía una convicción y una perspectiva tan diferente después de ese encuentro con Dios. Y todo con lo que yo luchaba desde ese día. Wow. Desde ese día yo no volví a escuchar música del mundo. No volví a fumar. Nada. Como que ya desde ese día yo viví una vida completamente diferente. Pero, como les dije en el principio, yo tenía como ese apego emocional y esos problemas en cuanto a relaciones. El muchacho obviamente no conocía de Cristo. Incluso estaba metido en la brujería. Toda su familia metida en la brujería. Wow. ¿En santería o brujería? En la santería. Incluso la tía hacía los pulsos y los muñecos. Los cubanos y... Si era cubano, digo yo. Si era cubano, los cubanos son muy de santería. Exacto. De hace rato venimos diciendo que... Desde el primer capítulo venimos diciendo que vamos a hacer un capítulo... Tenemos que traer a alguien que haya pasado por eso. Wow. Tenemos que traer a alguien, bro. De verdad que sí. Papito. Es súper común. Súper común. Que traer a Papito. Papito puede ser. Papito. Si me estás escuchando. Papito. Te queremos en el episodio número 8. Y entonces ellos tenían como que todas sus cosas ahí. Y yo vivía en esa casa. Yo hasta limpiaba. Y un día limpiando casi fui a mover las cosas que había para limpiar el piso. Y me dijeron, no toques eso. Y yo como que súper... no sé, como que no me daba cuenta de esas cosas. Pero yo me recuerdo que nada, yo decía, ok, soy cristiana, todo va súper bien, pero si este muchacho me deja, si él rompe la relación, ahí sí voy a ser probada. Mira, Dios es tan real que yo nunca me voy a olvidar de este día, porque yo tenía encuentros con Dios. Entonces yo voy a la iglesia de esa ciudad un día y Dios es tan misericordioso y Dios camina tanto con nosotros, aun cuando nos encontramos en el proceso. Esto es súper gráfico. Ojalá los oyentes no sean muy pequeños. Pero yo me recuerdo que yo me iba a ir para el culto, pero en camino al culto yo pasé por su casa porque mi amiga, como una conocida del town, me iba a recoger. Y yo en mi desconocimiento, yo tuve sexo con él antes de irme para el culto, así como que súper normal, porque eran las cosas del mundo. Y cualquiera ahora mismo religiosamente pensaría, oh my gosh, tú vas a ir al culto por gusto, porque acabas de pecar. O sea, literalmente saliendo de un pecado, tú vas a ir al culto por gusto, tú vas a ver que la presencia de Dios no te toca, que ¡ajá! Chicos, Dios me habló en el culto, justo después de eso. Dios me habló en el culto. Yo sentí la presencia de Dios como nunca la había sentido en mi vida. O sea, era como que yo no hice eso con esa maldad, sino que era como que estilo de vida. Eso era lo único así que había quedado. Dice en el libro de Romanos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y como que yo estaba tan en el proceso que es como que no sé cómo explicarte. Como que no... Dios está tanto con nosotros en medio de nuestro proceso. Y a veces somos tan religiosos. Que le queremos cerrar el cielo. Exacto. Al que Dios no le está cerrando el cielo. Si Dios te quiere hablar, te puede hablar a través de una piedra si quiere hacerlo, ¿no? Y yo me recuerdo que yo fui al culto. O sea, una señora se me acercó y ella nada más me decía, Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, Dios te ama tanto. No era una pastora, era una mujer o algo. Dios te ama tanto. Y yo llorando porque era como que yo pude entender que Dios realmente me estaba
obrando en mí, estaba haciendo un trabajo y estaba llorando. Yo sentí la presencia de Dios, como que no hubo impedimento, no hubo nada, porque Dios camina contigo en tu proceso. Y hay personas que tal vez piensan, es que imagínate, yo me tengo que limpiar para entonces poder empezar a ir a la iglesia. No, ve a la iglesia como quiera que estés. Literalmente, ve a la iglesia como quiera, en la condición en la que te encuentres. Ir a la iglesia es lo que, como que, de alguna manera es lo que te va a limpiar. No te limpies para ir a la iglesia. En la iglesia es que nos limpiamos. Exacto. Es que estamos en la presencia de Dios. Y yo era como que en mi desconocimiento y en mi inocencia, en mi ignorancia, yo fui para la iglesia, el Espíritu Santo me tocó. Como ir al médico, como ir al hospital. Tú no vas al hospital si no tienes una enfermedad. Exactamente. ¿Sabes? Tú atiendes al hospital porque estás grave, porque tienes una enfermedad. Exactamente. Y yo fui a la iglesia y pasó eso. Entonces viene un predicador y el predicador pone sus manos sobre mí y me dice, yo siento que hay personas a tu alrededor que como que te quieren matar, pero yo entiendo que fue como que en lo espiritual. En lo espiritual. Como que hay personas a tu alrededor, tienes que como que alejarte de esas personas que están a tu alrededor porque te quieren matar. Y yo, tan inocente al fin, fui para casa de esa pareja, empecé a llorar. Él empezó a llorar. Empezamos como que a ser tocados por el Espíritu Santo juntos. Empezamos a llorar. Y yo me recuerdo que yo le dije, yo no sé qué tengo que hacer. Yo no sé si yo voy a volver a Miami. Pero yo no sé. Yo siento como que Dios me está hablando. Dios está haciendo algo en mí. Bueno, el papá de él murió cuando él era bastante joven. Pero el papá trabajaba en la brujería toda su vida. Entonces, unos años antes de morir, se entregó a Cristo y lo llevaba a la iglesia. Wow. Y entonces él, después que se murió su papá, él se metió más a la brujería porque él hacía como rituales donde veía a su papá. A su papá. A su papá. Entonces, imagínate, el diablo utilizó eso como para intentar quitar todos los principios que tal vez fueron sembrados y meterlo más a la brujería. Y entonces estamos ahí como que llorando y él me dijo sí, como que él genuinamente creía. Y nada, después de eso pasaron unos días y él como que me empieza a ignorar. Y nos sentamos a hablar y Dios es tan real. Ese muchacho me dijo con sus propias palabras, me dijo, siento que necesitamos tomarnos un break. Y yo, ¿por qué? Muchacha, al fin, llorando, ¿por qué? Y díceme él, como que ya cuando él me lo estaba tratando de decir nice, cuando ella saltó de mí, él me dijo, mira, Ali, yo estoy endemoniado y yo tengo miedo de que si yo no te dejo, Dios me va a matar. Te lo dije así, claro. Así, claro. Yo estoy endemoniado. Y yo siento que si yo no dejo la relación, que Dios me va a hacer algo para quitarme de tu vida. Y él tenía miedo de que Dios lo matara. O sea, fue lo que le vino a la mente. Y en ese momento yo me quedé como que, no puede ser. Dios, al que menos tú piensas que Dios se le puede revelar, es al que Dios se le puede revelar. Y yo me recuerdo que él dejó la relación. Fue súper tajante conmigo. La dejó. Y yo súper triste. Yo me recuerdo que fue como, yo ni lo considero una recaída, pero yo me recuerdo que como que me puse a fumar, gasté mucho dinero como por un solo día en drogas para como que ni pensar en eso. Escuchaba la música más endemoniada. Fue tu método de escape más, exactamente. Más sano que podías encontrar. Yo lo que hice fue que yo llamé a mis padres y yo les dije, quiero regresar a Miami. Y mi mamá estaba orando por mí en ese tiempo. Ay, madre. Con mi sobrina, que amo mucho. Y ellas estaban orando por mí. Y yo me recuerdo que mi mamá le decía a mi sobrina, yo sé que ella va a regresar, yo sé que Meruchita va a regresar, porque yo estaba en otro estado. Y yo tenía 17 años, acabé de cumplir. Yo me fui con 16, regresé con 17. Era muy pequeña. Y mi sobrina le decía como que ella estaba recién convertida, ella decía, no sé. Y mi mamá, sí, en nombre de Jesús ella va a llegar. Las oraciones de mi mamá aceleraron el proceso. Porque yo viví cosas en esos pocos meses que era para haberla vivido en años. Y nada, yo les pedí que me sacaran un pasaje. Entonces, hasta el próximo día que yo tenía que básicamente irme en el vuelo, yo estuve, fumando, ida completamente. Y la familia de ese muchacho me amaba mucho. Entonces, yo decía, si nada más una persona me dice que me quede, yo me voy a quedar. Yo pasé por lo que Daniel pasó cuando le cerraron la boca a los leones.
era como que nadie podía ver que yo me estaba yendo. Todo el mundo me decía, bueno, ok, bueno, sí, ya tomaste la decisión. Incluso yo fui y fumé con el hermano de ese muchacho y mi expareja como que entró cuando estábamos fumando. Y yo me recuerdo que nos dejaron solos. Y yo pensé, wow, este momento se va a arrepentir. Él me va a decir que yo me quede y yo me voy a quedar. Ya hasta le había puesto insurance al pueblo porque estaba segura que yo me iba a quedar, que yo no me iba a ir. Porque yo sabía que el irme era como que tomar una decisión muy radical en mi vida de seguir a Cristo 100%. Y yo estaba ahí con él y él me preguntó, ¿así que te vas para Miami? Yo le dije, sí. Y ese muchacho lo único que me dijo fue, tú eres igual que yo. Y se fue de cuánto. Y yo me quedé como que, ¿what? Como que él tampoco me va a decir nada. Nadie me decía absolutamente nada. Nada de nada. Y el próximo día pasa, mi amiga me lleva al aeropuerto. Yo llorando en el aeropuerto, escribiéndome con el hermano. Y yo, si él me dice algo, hasta montada en el avión, yo me bajo del avión si no ha arrancado. Yo me bajo porque yo me quería quedar. Como que era el deseo de mi corazón, continuar ahí. Pero la voluntad de Dios es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Yo me monto en el avión y yo le escribo a mi amiga que nada, ya me iba a ir. Le llamé o él le escribí a mi mamá. Y hubo una voz en mi mente, la misma que me dijo, Dios te va a hablar hoy, que me dijo, pon el teléfono en modo avión. Incluso antes de que el avión se fuera. Entonces yo nada, pongo el teléfono, mando los mensajes, pongo el teléfono en modo avión. Porque yo tenía un vuelo de escala. Entonces en ese vuelo, en el primer vuelo, yo me recuerdo que yo estaba como dibujando, como coloring. Porque yo utilizaba eso mucho porque yo tenía mucha ansiedad. Y llegué hasta a tener instintos suicidios, todas esas cosas como que comenzaron a pasar en mi vida en ese tiempo. Yo me deprimí mucho. Por eso es que dependía tanto de ese muchacho. Era como que yo estaba mal. Ida endemoniada hasta los tuétanos. Y porque ya conocía la verdad. Y estaba bien endemoniada. Y yo me recuerdo que yo empecé a pintar y yo escuché esa misma voz en mí que me dijo, tienes dos opciones. En un avión yo a sola. O regresas a Miami y vuelves a ser la persona que siempre has sido. Yo era mucho a hacer ejercicio, de fumar, de hacer todas esas cosas. O regresas a tu vida de pecado en Miami. O por fin lo dejas todo verdaderamente. Completamente. Y me sigues. Y yo me recuerdo que estaba en el avión. Y había como una parte dentro de mí. Siempre que el mundo me caía a golpe, porque cuando tú le perteneces a Dios, tú te vas a sentir como un pez fuera de agua y el mundo siempre te va a golpear. Siempre. Así es. El mundo siempre te va a lastimar, es como lo que me pasaba desde pequeña. Yo no pertenecía y yo no sabía cómo expresarlo. Y cada vez que algo me golpeaba, yo me recuerdo que yo pensaba, bro, estoy así de cerca de ya olvidarme de toda esta gente y como que entregarme a Cristo y ya. Como que ya era demasiado las palizas que me estaba dando el mundo. Como diciendo, tú no perteneces aquí. Y cuando yo pensé en eso, siempre había como ese deseo dentro de mí de yo quiero servir a Dios. Pero no puedo, estoy atada. Estoy completamente atada. Y todas esas ataduras poco a poco como que se fueron yendo, porque desde que yo, te digo, no lo considero ni siquiera una recaída, pero desde que yo tuve ese encuentro con el Espíritu Santo en mi cuarto, yo más nunca. Yo estaba en carro y fumaban, y yo estaba hotboxing y yo no fumaba. Yo no fumaba. Dios hacía cosas sobrenaturales para yo tener que irme de los lugares. Y había ese deseo dentro de mí de lo quiero dar todo, pero quedaba esa área que era la relación, donde yo encontraba mi satisfacción, donde yo encontraba como que, ok, no ser lastimada, que un hombre no me dañe como mi padre dañó a mi mamá. Y como vi que fue un pattern, porque en mi familia yo no es por deshonrar, yo no les puedo hablar de una sola pareja donde no haya habido infidelidad, donde no sea disfuncional. Todos son así y muy disfuncional. Yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que cuando Dios me dé mi esposo, vamos a ser los primeros. A menos de mi lado de la familia, vamos a ser los primeros que vamos a marcar una diferencia. Pero no tenía una buena referencia en nada. Y en ese momento tuve que tomar esa decisión. Ya cuando yo tomé esa decisión, yo me recuerdo que todo ese tormento que yo vivía por dentro, yo sentí como que se fue. Yo sentí una paz que era como que no me sentía intocable.
me sentía amada, me sentía protegida una vez más, como en ese primer encuentro. Yo no puedo explicar lo que es un encuentro con Dios, como muchos de nosotros no lo podemos explicar. Es como que de un momento para otro tú sientes que no solo en esta tierra, sino que por toda tu vida y por toda tu eternidad, ese sentido de eternidad entra dentro de ti y tú entiendes que todo va a estar bien. Es como que Cristo ya pagó el precio y tú dices como que todo va a estar bien. Y nada, sentí esa paz de nuevo. En cuanto yo me bajo de ese bendito avión, que yo quito el airplane mode, me escribió mi amiga diciendo, fulanito dice que no puede creer que tú te vas, como que te va a extrañar o algo así. Un mensaje que yo me hubiese bajado, señores. Yo me hubiese bajado si hubiese visto ese mensaje. Pero Dios hizo todo tan perfecto que ya como que no había vuelta atrás. Yo llego a Miami y me pasa lo mismo. Yo me voy a acostar, eran como las 9 de la noche. Y yo escucho esa voz de nuevo, pon tu teléfono en modo avión. Él me escribió, y cuando lo quito de modo avión el próximo día, él me escribió esa noche diciéndome tantas cosas, culpándome por haberme ido. Tantas cosas, en fin, cosas que si yo no hubiese tomado esa decisión en el momento que la tomé, tal vez hubiese vuelto atrás. Claro. Y nada, así fue que yo diría como el momento donde yo decidí por Cristo, llegué a Miami, empecé a asistir a una iglesia. A los pocos meses, literalmente de septiembre 1 del 2017, fue que yo acepté a Cristo. Y como en diciembre conocí sobre su paso a la iglesia a la cual vamos. Y wow, sirviendo a Dios, amando a Dios, ayudando a las personas, viendo esa Merali cada vez que alguien pasa en el altar y acepta a Cristo, viendo Merali en cada persona que lo evangelizo en la calle. Y ya ha sido tan hermoso, tan bello. Cristo salvó mi vida y que mi vida ha sido perfecta después de eso, claro que no. Pero cuando Dios te escoge, Él te hace capaz. Así es. Él te hace capaz. Qué bueno. Qué bueno. Merali, tengo varias preguntas que quisiera hacerte. Ya cerrando. ¿Cuál, en una frase o en un resumen pequeño, qué fue sé que ya hablamos de esto, quizás ya lo mencionaste, pero ¿qué crees que fue lo que desató toda la vida que viviste, toda la lejanía de Dios que viviste, toda esa vida de drogas, me dijiste alcohol, fiestas? ¿Qué fue en sí lo que desató todo eso? Sé que obviamente me dijiste, bueno, fue el momento en el que tu papá te dijo, mira, no creo que voy a volver a la casa. Pero ¿qué crees que hubo detrás de eso? No sé si entiendes mi pregunta. ¿Qué intención crees que tuvo Satanás de sembrar? ¿Qué fue lo que tú crees que él quiso sembrar detrás de esas palabras? Sí, yo pienso que cada persona tiene, y yéndome un poco más como en el tema de lo familiar, hay áreas de pecado que como que predominan en la familia de uno, en los padres de uno. Y el enemigo siempre va a querer continuar ese legado y lo va a querer aumentar. Yo entiendo que muchas de las cosas con las que yo llegué a luchar dentro de mí, que yo llegué a verbalizar, que yo llegué hasta a desarrollar como un estilo de vida o llegué a pecar, son áreas en las que Satanás quería continuar esas maldiciones o ese legado espiritualmente en mí. Y yo pienso que cada persona tiene una decisión. ¿Qué es lo que nosotros, hasta como cristianos, hace que tengamos adicciones? La falta de dependencia de Dios. No queremos depender de Él, no queremos ser salvados por Él. Y como dice este podcast, Jesus loves me. No queremos ser amados por Él. Es que no hay personas que no saben recibir amor, que no saben recibir ese amor del Padre. Y C.S. Lewis lo dijo, to love at all is to be vulnerable. Ser amado, el amar o el ser amado es ser vulnerable. No queremos ser amados por nadie, ni siquiera por Dios. Rechazamos el amor en todas sus esferas
porque es como que esa persona en el interior de yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente. Por eso es que nos comportamos de la manera en que nos comportamos. Es que desarrollamos ciertas adicciones y es por no querer, por no querer ser salvados por Jesús. ¿Sabes por qué? Porque aceptar ser salvado por Jesús significa aceptar de que hay algo mal en ti. Y todos tenemos esa sensación de insuficiencia. Uh-huh. We all feel it. En alguna área u otra sentimos insuficiencia. ¿Y por qué? Porque nacimos en cuerpos pecaminosos. Esa es la razón por sentirnos insuficientes. Pero ahora, ¿qué hacemos con eso? Es lo que determina, no sé si me explico, como que es lo que determina cómo tú te vas a desarrollar en la vida. Los padres son importantes, claro que sí, forman una gran parte, pero la otra gran parte es la decisión que tú tomas dentro de ti, porque 100%. Yo podía haberme refugiado en Dios, como he escuchado muchos testimonios de personas que desde que eran pequeños, 8, 9 años, fueron los primeros en su familia en ir a la iglesia y meterse, pero yo no lo hice porque no dependí de Dios. Ahora yo entiendo que lo que el enemigo quiso hacer para mal, Dios lo hizo obrar para bien. Porque gloria a Dios por todas las personas que se puedan sentir identificadas, todas las personas a las que yo me puedo acercar y decirle, mira, Dios te está llamando, yo estuve en tu posición, yo pasé por esto, yo pasé por lo otro. Gloria a Dios por eso. El enemigo lo quiso usar para mal, Dios lo terminó usando para bien. Así es. Pero yo pienso que es continuar el legado, y si miramos nuestra vida en perspectiva, encontramos que todas esas mismas áreas se van desarrollando, van creciendo, y uno es el responsable de aferrarte a Dios para que eso no continúe, o de buscar satisfacer ese sentido de insuficiencia en cisternas rotas, como dijo Jeremías. No queremos llenarnos de la fuente de agua viva, queremos buscar cisternas rotas, cosas que me hagan sentir bien, pero que al final no me dejan con sed. Uh-huh. O que queremos seguir ahí en el estanque de Bethesda. Estancados ahí, inválidos, pero no importa. Aquí tengo una esperanza de que, mira, cuando el agüita brota, ahí yo corro y si soy el primero puedo sanarme. Y en realidad, bueno, estoy hablando en sentido figurado, busquen la prédica, cito la prédica de Itiel Arroyo del estanque de Bethesda. La cito, para que entiendan la historia, los que no han escuchado esa historia. Bueno, Itiel Arroyo, cuando veas esto, quiero que sepas que estás invitado. Estás invitado al episodio número 9, porque el 8 es papito. Mira. Merali, tengo una pregunta que me surgió a mediados de que estabas hablando. Y fíjate, me arrepiento de no haber hecho esta pregunta a otras personas anteriormente en el podcast. Pero cuéntame, de toda tu vida con Dios, de todo tu caminar con Dios, ¿cuál ha sido la experiencia más emocionante, sobrenatural y loca que hayas tenido de la existencia de Dios en tu vida? Oh my goodness. Wow, tremenda pregunta. Chach. Wow. Dios mío, me va a tocar pensar por un momento. Piensa, no te preocupes. A veces nos acostumbramos a que hemos tenido tantas experiencias con Dios en el día a día y son todas tan seguidas a veces que incluso nosotros nos decimos, wow, no tengo una en específico. Uh-huh. Pero yo sé que has experimentado muchas cosas y que elige una. Bueno, una que elijo que me marcó muchísimo y fue hace, yo creo que menos de un año. Fue un sueño que yo tuve. Y yo me recuerdo, yo le estaba contando este sueño aquí en anoche, casualmente. Pero fue la que, yo pienso que las experiencias que más nos marcan, nos puede marcar. Yo te pudiera decir una palabra profética que me marcó, que me dijeron en la iglesia, que fue algo que nadie tenía por qué saberlo, cosas sobrenaturales. Puedo hablarte de una experiencia que haya tenido en la intimidad con Dios, que esas son las que más nos marcan para toda la vida, pero esta en específica me ha marcado desde que la tuve. Dios mío, es un ancla para mi alma en esta tierra, sinceramente. Yo tuve un sueño
y había como, yo veía como si fuera una cascada, pero era oscuro, era como de noche. Y había como una cascada y salió una voz de esa cascada y me decía, Dios ha venido hoy para decirte cómo Él se siente al respecto de ti. God has come to tell you how He feels about you. Y yo estaba pasando por un proceso de ruptura donde estaba completamente destrozada y sintiéndome muy triste y preguntándome muchas cosas. Si yo era la mujer que Dios quería que yo fuera. En fin, muchas cosas que resurfaced a raíz de esa experiencia que tuve. Y yo me estaba haciendo tantas preguntas y yo creo que la mayor de ellas que yo tenía era como que, God, how do you feel about me? Señor, ¿qué tú piensas de mí? O sea, ya sé la opinión de muchas personas, de personas importantes, pero ¿cómo tú te sientes conmigo? Y entonces en ese momento yo pude ver, es como que a momentos fui llevada, es como, es raro de explicar, pero es como si este fuera el ground y yo veía lo que estaba encima de la tierra, pero yo veía lo que estaba por debajo de la tierra, todo a la misma vez. Como, o sea, como si fuese ¿tú has visto los trabajos prácticos de la escuela que veías Ajá, exacto. la tierra, las maquetas? Ejemplo perfecto. Las maquetas. Entonces yo podía ver eso. Entonces arriba, como above the ground, estaba el Padre y estaba el Hijo. Y entonces abajo de la tierra yo veía como si fuéramos muchas personas, como que cuerpos, no huesos ni nada. Cuerpos como así como que interlazados, como si cogiera como a 5 personas y los pusiera ahí. Y yo me recuerdo que en ese momento el Padre le preguntó a Jesús, yo no puedo mentir esto en la presencia de Dios, este fue el sueño que más me ha impactado. El Padre le preguntó a Jesús, yo escuché esa conversación, ¿a quién vas a escoger? Y entonces en ese momento Él me escogió a mí. Como que era como que yo podía ver todo y Él me estaba cogiendo por debajo del ground. Y el Padre le dijo, ¿estás seguro? Y Él le dijo, yo sé que ella va a ser capaz. I know that she's gonna be capable. Wow. Y les digo que yo he tenido experiencias donde yo he estado llorando, diciéndole, Señor, yo no me siento capaz, pero tú me dijiste que tú me ibas a hacer capaz, de que I was gonna be able, porque no era simplemente you're gonna make it, tú vas a poder sobrepasar este proceso. Era que Dios me estaba diciendo, tú vas a ser capaz de ser salva. O sea, tú vas a ser capaz de, como dice la palabra, de perseverar hasta el fin. Y que persevera hasta el fin, va a ser salvo. No es que profetiza, no es que saca fuera un demonio, no es que sana un enfermo, no es que está en un altar. El que persevera hasta el fin, será salvo. Y yo entendí que Él me estaba diciendo, you're going to be capable. Y también a la misma vez entendí que Él era como que Él me estaba diciendo, no diciendo como que ella va a alcanzar el estándar. Es que Él se estaba comprometiendo delante del Padre con que Él me iba a elevar en los momentos que yo no iba a poder llegar al estándar. Y yo he vivido eso desde que tuve ese sueño. Entendí muchas cosas, pero esa fue la experiencia más sobrenatural que más me ha marcado a mí como persona. Porque pasamos por experiencias donde no vamos a ser capaces. Y yo con lágrimas en mis ojos, con dolores, mucho dolor en mi pecho, yo le he tenido que decir a Dios, tú me dijiste que iba a ser capaz. Y esa es la esperanza a la que yo me aferro. Ay, wow. Qué historia más bonita. Wow, qué lindo. ¿Verdad? Qué sueño más bonito. Y a mí me encanta cómo Dios sabe poner 3 palabras seguidas que son exactamente las palabras que tú necesitas en ese momento. Yeah. O sea, poner un sueño tan bien ilustrado que es exactamente el que tú necesitas en ese momento. No, eso fue tremendo. Tú sabes que me recordaste una historia que me pasó recientemente, la semana pasada, literalmente. Fue algo simple, porque te digo, es algo que lo experimentamos varios cristianos, ¿no? Pero yo desde hace meses atrás le he venido pidiendo a Dios, Dios mío, capacítame para predicarle más a la gente en la calle, para hablar más de ti, capacítame, ¿sabes? Dame palabras, dame dones, dame algo porque yo hasta ahora, yo digo, yo no sé qué don yo tengo, yo no tengo don profético, no tengo nada. Tú tienes don de palabra, conocimiento. Y Andy me ha dicho eso, y entonces yo digo, bueno, no sé qué don yo tengo, porque nunca he visto en mí algo que diga, bueno, y tú sabes que me pasó algo bien curioso la semana pasada. Bueno, primero me ha pasado, y Andy es testigo, el otro día fuimos a un Starbucks y estábamos
estábamos ahí en el Starbucks y delante mío hay una muchacha con sus dos padres. Estaban ahí comprando un café o algo. Yo no digo nada, pero en ese momento yo percibo que ella es cristiana y que ellos son cristianos. Yo lo percibí. Yo eso lo supe y me pasa muy seguido eso, desde que yo era mucho más pequeño incluso. Yo digo, yo siento cuando una persona es cristiana. Yo siento cuando alguien pasa o me saluda o me pasa por al lado, yo siento cuando esa persona si conoce a Dios o no, ¿verdad? Obviamente no le presto atención porque digo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Interactuar con alguien? No. Pero bueno, pasa ese momento, ella compra, se va, yo compro el café, lo que estábamos comprando, Andy se compró un matcha. y entonces luego salimos. ¿Qué pasa? Yo tenía un t-shirt de esto que dice, un pullover que dice atrás bien grande, Jesus is coming back. Porque ese día íbamos de hecho a predicar, a evangelizar en la calle. Y cuando voy saliendo del Starbucks, la muchacha, o sea, esta es la puerta, yo voy saliendo y la muchacha con los dos padres estaban sentados en una mesa aquí que yo no me doy cuenta, pero afuera. Nosotros salimos, ella me ve el pullover por atrás y ellos me dicen, hey, oye, qué bueno está eso. Qué bueno que tengas ese t-shirt. Como que mucha gente me lo elogia por la calle, ¿ves? Y cuando yo me vi, lo pregunté a la Andy, lo primero que yo le dije fue, si ustedes supieran que yo percibí que ustedes eran cristianos sin ni siquiera ustedes haber dicho una palabra. Y me quedé como que muy lo que dije. Yo dije, y ahí Andy me dice, ese es el don de discernimiento de espíritu. Y me quedo con eso. Digo, ok, está bien. Bueno, pasan 2 días, me voy a hacer un photoshoot en un yate. Voy a hacer un photoshoot de un engagement. Yo no conozco a la pareja. A mí simplemente yo hago contenido para esa compañía y la compañía me dijo, oye, mira, hay una pareja que va a hacer un engagement. No los conozco, literalmente. Yo no los conozco. Entonces yo le digo, ok, está bien, vamos a hacer las fotos para contenido y eso. Yo voy, me sumo a la renta de ellos. Cuando llegan las personas, ok, no los conozco. Vuelvo y te digo, nunca en mi vida he visto a esas personas. De hecho, no son ni siquiera americanos. Eran de otro país que después te digo, son de Nassau. Creo que era una isla por allá de Bahamas. Ellos llegan, entran al bote. En ese momento yo siento lo mismo otra vez. Siento como que esas personas de alguna manera conocen de Dios o le han hablado de Dios, conocen de Dios. En eso empieza la fiesta, empiezan ahí, salimos en el yate, ellos ponen música del mundo, que yo digo, bueno, nada que ver una cosa con la otra, tremenda locura. Vuelvo y digo, gente muy respetuosa, o sea, súper respetuosa, súper educada, pero bueno, tenían su vida y alcohol y todo. Y yo digo, bueno, ok. A otro estaba fumando por allá. Y yo digo, ok. En medio de la salida, yo digo, cuando vamos saliendo, yo digo, en medio de la música, yo siento que el que hizo el engagement, el que le pidió matrimonio a la muchacha, yo siento una palabra para él específica, muy específica. Entonces yo digo, Dios mío, ¿serás tú realmente diciéndome esta palabra para él? Y tú sabes que tú sabes esto de que cuando tú sientes una palabra, la primera vez tú sabes que es Dios y la segunda vez lo que sigue, tú sabes que ya eres tú imaginándote cosas. Sí. ¿Verdad? Lo tomé así. Y dije, mira, la primero que me dijo es de Dios. Lo demás que yo pensé pudo haber sido mi mente o pudo haber sido yo. ¿Qué pasa? Que yo digo, bueno, ok, yo no me puedo ir de aquí sin yo decirle eso. Porque si no, ese pensamiento me va a perseguir mi vida entera de que no le dije. Y justo cuando termina todo, qué sé yo, le tiro la foto, la edité ahí mismo, le entregué la foto. Y cuando le entrego la foto, le digo, hey, ¿te puedo hablar un segundito? Oh, sí, claro. Él habla inglés. Y le digo, hey, brother. Lo miro hacia los ojos y le digo, tú eres un hijo de Dios. You are a child of God. And you went far from God. And you need to come back. Because Jesus is waiting for you open arms. Así le dije, como que tú eres un hijo de Dios. Te alejaste de Dios. Y tienes que volver ya. Porque Dios te quiere y Jesús te está esperando con los brazos abiertos. En el momento que le dije eso, ese muchacho bajó la cabeza. Casi empieza a llorar y me dice... eso se alinea 100% con lo que yo estoy experimentando ahora mismo. Yo conozco a Dios, yo sé
y soy cristiano, pero me alejé y me dijo, yes, yo voy a volver. Wow. Me dijo, yo voy a volver. Un muchacho de otro país totalmente, que no lo conozco, que no sé quién es, y fue tan loco que me dijo exactamente lo que estaba pasando. Exactamente la palabra que tenía que decirle. Ese es el don de palabra de conocimiento. Y entonces yo me quedo loco porque cuando él aún así él me dice que sí, y yo agarro y le digo, pero esa palabra que te acabo de dar, yo fíjate lo que es inexperto, le digo, o sea, se alinea con lo que tú estás viviendo ahora mismo. Dice, sí, 100%. Yo era cristiano y me alejé de Dios. Wow. Y ahora necesito volver y tú me acabas de confirmar que sí. Le digo, wow. Le dije, bueno, quédate con mi email, con mi teléfono, I don't know, y puedes escribirme. Y ahí estamos en contacto. Nos hemos mandado varios emails. Le dije, hey, from your brother in Christ, ¿sabes? Tu hermano en Cristo. Estoy orando por ti. I'll be praying for you. Tomaste una decisión buena, tú sabes, de querer casarte con una muchacha, hacer las cosas bien. Y son las cosas locas en las que tú dices, ¿cómo yo no voy a creer en Dios si pasan cosas así? Wow. ¿Tú me entiendes? No es casualidad de que dos personas estén en un mismo lugar y que esas dos personas, una tenga una palabra tan específica para la otra. No es casualidad. Se tienen que alinear tantas cosas y tantos eventos para que eso pase. Que solo puede ser Dios. Yes. Y para agregar a eso es tan hermoso, porque eso es lo que uno puede ver, como cuando uno le habla a alguien de Cristo, pero de lo que uno no puede ver, porque yo tuve una experiencia no tan parecida, pero algo súper lindo. Es que nosotros salimos a evangelizar así un día de la nada, fuimos a comer y como que nos entró la locura y empezamos a evangelizarle a todo el mundo. Y había un muchacho que estaba ahí y él estaba como que medio oído, seguramente estaba drunk o algo, pero yo me recuerdo que a toda la gente que yo le evangelicé esa noche yo le cogí el número. Entonces yo tengo el contacto de ese hombre, pero él nunca me respondió, como que más nunca llegamos a hablar. Yo simplemente le dije, Dios quiere, tú sabes, como esas personas que uno como cristiano sale a evangelizar, o tal vez tú como la persona a la que te evangelizan, gente random, que tú sabes como que no tiene nada que ver con nada. Yo lo tengo en WhatsApp, más nunca le hablé. Yo veo sus estados, porque tú sabes cuando tienes a alguien de contacto en WhatsApp. Él hace un tiempo para acá no deja de postear versículos bíblicos y es cristiano ahora. Wow. Yo más nunca hablé con ese hombre. Yo lo único que le dije esa noche fue como que Dios te ama, Dios te está llamando, ve. Y él es cristiano. Y cada vez que yo, mira, no les miento, chicos, cada vez que yo veo el estado de ese hombre, a mí eso me da una fuerza para predicar. Porque yo digo, la pila de gente que nosotros le hemos predicado, que pensamos como que, bueno, no fue efectivo, no lloró, no hizo esto. No crea. Y esas personas tal vez están sirviendo a Dios, tal vez están liderando obras, son pastores, y uno ni siquiera lo sabe. Y es tan hermoso como que ver eso. Sí, lo importante del evangelismo es sembrar la semilla. Y dejar que el Espíritu Santo obre a través de esa persona. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos hacer el trabajo que le corresponde a Dios y al Espíritu Santo. Y no nos enfocamos en lo que nosotros como iglesia tenemos que ser, que es ser embajadores de Dios Cristo en la tierra. ¿Tú sabes lo que significa embajadores? El embajador es el que recibe y establece algo. O sea, el que representa un país. Un reino. ¿Me entiendes? En el caso de nosotros los cristianos estamos representando el reino de Dios en la tierra. Representando el reino de Dios en la tierra. Entonces tenemos que saber cómo nosotros, nuestro trabajo, aparte de sí evangelizar, aparte de hablar y decirle Jesús te ama y todo eso, es vivir una vida acorde a cómo la viviría Jesús. Wow. Es vivir una vida en la que nosotros, los que nos vean, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestras amistades, incluso que no conocen y que conocen a Dios, que nosotros seamos un testimonio vivo de quién es Jesús, de quién es Dios, y que sepamos representar a Dios a través de nosotros, que seamos un reflejo de Dios. Eso es ser embajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que sacamos a veces un momentico para ir a evangelizar y después nos volvemos locos, y después, o posteamos algo en las redes sociales que no va acorde a eso. Y la gente percibe eso. Y ese es a veces el error en nosotros como iglesia. O los chistes malos que hacemos, o las cosas que a veces
que por equivocaciones o por cosas, por X, por Y o cultura, hacemos que no representan bien a Dios. Entonces, yo creo que la manera que vamos a impactar a más almas, que la manera que vamos a llegar a más personas, va a ser, primero que nada, siendo buenos embajadores de Dios. Yes. Siendo buenos representantes de Dios. Y segundo, no parando de hablar. No parando de hablar, porque yo sé que Dios quiere darle tanto a ti. Yo sé que Dios quiere darte tanto más. A Andy, yo sé que Dios quiere darnos tantos dones, tantas habilidades, tantas cosas que podemos usar para Él. Porque Él no nos va a querer dar herramientas. Yo mismo le digo a Dios, Dios mío, si tú me estás tocando el corazón para que le hable a personas específicas, y a veces yo llego y lo que tengo en mi mente es, hey, Jesus loves you, mira, Dios te ama, ¿te gustaría que orara por ti en algún momento? La mayoría me dicen, no, gracias, oh, sí, ok, ya, that's it. Tú sabes, dame palabras específicas, pidan los dones, pidamos los dones, pidamos esas cosas, porque Dios quiere capacitarnos, pero nos va a capacitar en la medida en que nosotros seamos obedientes. Así es. Wow. Y me alegro que tu capítulo haya hablado tanto sobre la obediencia. Ha hablado, aparte de la paternidad, ¿no? Y de todas las experiencias que viviste. Ha hablado tanto sobre la obediencia, porque la obediencia es algo tan importante. Dice la Biblia, si me amas, obedece mis mandamientos. Esa es la mayor muestra que nosotros podemos tener para Dios sobre cómo lo amamos a Él. O sea, si nosotros amamos a Dios, no lo demuestres llorando, tirado en el suelo, hablándole a otra gente y esto. No, obedece mis mandamientos. Algo que quisiera agregar es que, y yo lo estaba conversando con una amiga el otro día, que a veces pensamos, es lo que tú estás diciendo, cuando uno sale, ya llega un punto donde tú te cansas de decir Jesús te ama. Sí. No porque sea malo, sino porque tú dices, Señor, si tú eres real, o sea, ¿cómo yo voy a venir a decir algo que un incrédulo puede decir? Y es tan lindo porque en la Biblia, Moisés saca su vara y se convierte en serpiente. Los brujos sacan la vara y se convierte en serpiente. ¿Cuál es la diferencia? La serpiente, o sea, la vara de Moisés se tragó a la de los brujos. Y a veces nosotros como cristianos nos conformamos con que la de nosotros sea una serpiente. No, que la mía se traga de los brujos. Que la palabra que yo traiga de parte del Espíritu Santo impacte. Haga un impacto mayor que cualquier brujo en esta ciudad. Que haga un impacto duradero. Amen. Y a veces pensamos, como que cuando pensamos en eso decimos, sí, tengo que estar en el Espíritu. Y lastimosamente, como que nos volvemos tan religiosos que pensamos que vivir en el Espíritu es, ahora yo voy a venir a gobernar en la atmósfera espiritual. No es mentira. Pero vivir en el Espíritu es vivir rendido al Espíritu Santo. Es como cuando tú vas a orar o a interceder. Es como que tú no entras diciendo, Señor, que se haga así, 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 así. Y tal vez cuando vamos a interceder cometemos ese error. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tú vas a interceder, orar, es, Señor, ¿cómo tú quieres que yo ore? La Biblia lo dice, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo hacer las cosas y nos falta humildad, nos falta dependencia, y vivir en el Espíritu es vivir yielded, vivir rendido. Espíritu Santo, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo cada vez que voy a predicar, yo puedo hablar de las cosas que yo he leído en libros, que yo he leído en la Biblia, yo puedo hablar de muchas cosas, pero cuando yo estoy predicándole a alguien que otra persona rompe el hielo, por ejemplo, y yo estoy callada, yo estoy intercediendo y yo, Señor, ¿qué digo? Señor, ¿qué digo? Señor, ¿qué digo? Como que uno está así, dependiente del Espíritu Santo. No la sabemos todas. Y es necesario que vivamos dependiente del Espíritu Santo. Para ser buen embajador tienes que saber bien qué es lo que tú estás representando. Y el problema que hay muchas veces en la iglesia de Cristo no es que no nos sepamos la Biblia bien. El Evangelio no lo sabemos súper bien, pero pensamos, como leí en una frase, que el Evangelio es una vacuna de una vez en la vida para no irte para el infierno. El Evangelio es el aire que respiramos hasta que lleguemos al cielo. El Evangelio no es, ok, me vacuné, mira, Cristo me salvó de todos mis pecados. No, vive todos los días y en las cosas del día a día en la verdad del Evangelio. Porque nos convertimos, el Evangelio. Y en cuanto vivimos o como fariseos o como saduceos. La mayoría de la iglesia está dividida o en fariseísmo o en saduceo. Vivimos como uno como otro, no vivimos la verdad del Evangelio, no vivimos en la luz, porque es como que, ok, Cristo me salvó, pero ahora para hacer todo lo que voy a hacer, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, dependo de mí. No dependo de la verdad del Evangelio, dependo de mí, de mis buenas habilidades, de mis dones.
Y por eso es que la Biblia lo dice. Profetizaste, sacaste fuera demonios, sanaste enfermos, pero yo no te conozco. Wow. Él no está buscando eso. Él está buscando gente íntima, que en lo íntimo, la verdad en lo íntimo. Eso es lo que él está buscando, una persona que realmente haya comprendido el evangelio. ¿Y cuándo es que nos volvemos a esas personas que Dios nos va a decir, yo no te conozco? Cuando tu don termina siendo tu perdición. Wow. ¿Usted está viendo esto, varón? Wow. Cuando tu don se convierte en tu perdición. Cuando tú levantas tu don por encima del evangelio. Cuando tú miras a alguien de reojo, recién convertido, porque tú tienes un don profético. Dios nos libre de hacer eso. Dios nos libre de ir a profetizar con la cabeza súper en alto, como que yo tengo algo que decir. Y Dios te va a usar. Porque Dios, a que quiera agua, o sea, Moisés le dio a la piedra y salió agua. Todo pareció que se hizo súper bien, pero él desobedeció en lo íntimo y por eso él no entró a la tierra prometida. Podemos golpea, se va a abrir, la gente va a ser saciado, pero tu alma es la que se está perdiendo. Y como dijo Pablo, habiendo sido heraldo de ayuda a muchos, venga yo a ser eliminado. El don es un suplemento para tú caminar en la plenitud de Dios. Pero ¿cómo tú vas a caminar en una plenitud sin Dios? Yo no estoy en contra de que oremos 7, 8 horas. Yo lo he hecho. Hagámoslo. Pero porque nos perdamos en la presencia de Dios. No porque se lo queramos decir a otra persona o porque queramos pensar que estamos comprando el poder de Dios. Como Simón quiso comprar el poder de Dios. No, vivamos el evangelio en lo íntimo, en lo verdadero, profundamente. No lo vivamos como un show. Hoy en día estamos tan acostumbrados como que my success for the glory of God. O sea, mi éxito para la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve más en cómo tú te comportas en medio de tus derrotas que en medio de tus éxitos. En medio de tu éxito, el mundo dice, eso es normal, está en éxito, tiene una empresa, gloria a Dios. Cuando te ven con todo desbaratado, es que el mundo dice, espera, tiene esto y esto y esto y esto y esto. Cuando un niño te sale con autismo, te sale con problemas, el mundo se queda como que, oh my God, sos un cristiano. ¿Cómo tú vas a ser cristiano si tu niño tiene autismo? ¿Cómo tú vas a ser cristiano si te está pasando esto? Si el Señor se llevó a tu esposo o a tu esposa. El mundo mira esas cosas. Pero ¿qué pasa? Todo lo queremos condicionar a estar bien nosotros emocionalmente para entonces glorificar a Dios. La gloria de Dios se ve en medio de nuestros procesos, en medio de nuestros quebrantamientos. Y le doy gloria a Dios por la transparencia que tuvo Dailin. Ahí es donde se ve la gloria de Dios. En our biggest struggles, en las cosas que más nos han lastimado nuestra alma. Cuando somos transparentes con eso, es que la gente dice, ok, tal vez yo pueda ser un cristiano. Pero si eres un cristiano perfecto, se ve imposible. Y si somos reales, somos pecadores, somos rotos, somos insuficientes. Sigue y lo sigue siendo después de Cristo. ¿Qué es la diferencia? Que si algo logramos en esta vida es porque Él nos hace suficiente. Él nos eleva para poder ser suficiente en su suficiencia. Sí, mismo. Y pienso que si vamos a ser buenos embajadores, tenemos que vivir el evangelio. No simplemente predicarlo, no profetizarlo. Es recordarnos todos los días. Un carro no se puede mover sin un motor. Y nosotros, lastimosamente, estamos moviendo el carro de nuestra vida sin el motor del evangelio. Y hemos puesto diferentes cosas. Self-righteousness. Estamos tratando de pedalear el carro nosotros mismos. No eres suficiente. Deja que el evangelio te lleve hasta la eternidad. Donde vamos a estar con Dios. Wow. Merali, creo que ha sido un episodio espectacular. Creo que has traído muchísima sabiduría y muchísima palabra de Dios a este proyecto. Y te agradecemos por haber venido, te agradecemos porque gracias a tus experiencias y lo íntimo que tú has vivido, tu evangelio, o sea, el evangelio de Dios en tu vida, hoy muchas personas yo sé que van a ser cambiadas. Yo sé que muchas personas van
reflexionar acerca de las decisiones que están tomando hoy en día y van a reflexionar acerca de su obediencia a Dios a pesar de las cosas que pueda tirar el diablo en su vida. Entonces nada, te damos gracias por haber venido. Gracias por tenerme, un honor, esperamos un tenerte privilegio. un día en una segunda parte y wow, nada, sin más. Wow, no, yo me quedé sin palabras. Yo estoy sin palabras, yo estoy anonadado. Wow. Creo que nada, bueno, no se nos puede olvidar tomarnos la foto al final, porque Sí, siempre se nos olvida. siempre nos olvidamos tomar la foto al final. Y nada, Merali, muchas gracias por haber venido. Y esto fue, chicos, el episodio número 7 de Jesus Loves Me Podcast. Bueno, sin más que decir, nos vemos en el número 8. Un Bye, beso. bye.